¿Qué tal? Tenemos a Fernando Guzmán de la Cámara de Corredores Inmobiliarios. Vamos a ir estableciendo un diálogo con ambos. Lo presentamos, Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Hola, Sergio, un gusto estar acá. Bueno, lo podemos presentar vía Meet, vía Zoom a Fernando. Hola, Fernando, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto. ¿Les parece si hacemos la apertura de este bloque que han preparado especialmente y después entramos de lleno? Dale. ¿Cómo no? A ver, ahí vamos a presentar la plaquita del mega decreto, que lo hemos desglosado porque es tan amplio. Si bien está Fernando, está Eduardo, después vamos a tener la visita también de una abogada laboralista. Obviamente no vamos a poder abarcar todos porque es muy extenso, pero tenemos el área comercial con abastecimiento, las góndolas, modificaciones al Código Civil, la libertad de contrato, el bimonetarismo, las empresas del Estado, privatizaciones, sociedades anónimas, el régimen laboral, medicina, bueno, el tema de alquileres, por eso está Fernando, el tema del registro automotor, amplísimo como decíamos. ¿Por dónde querés empezar, Eduardo, para ordenarnos? Bueno, la verdad que, como bien decía Sergio, estamos frente a anuncios que tienen que ver con un mega decreto que abarca lo que ayer dio a conocer el presidente Milei. Fueron, como él dijo, solo 30 puntos de más de 300, con lo cual hay que ser muy meticuloso para poder analizar los alcances que va a tener eso. Y hay más, por eso, por lo menos 300, probablemente un poco más, que ha sido todo un trabajo muy arduo seguramente, revisar la legislación, revisar todo el tramado regulatorio que está en la economía argentina, que muchas veces prácticamente no lo desconocemos, hasta cuáles son los alcances regulatorios que tiene la economía argentina, más allá de las derogaciones a determinadas leyes que ayer o que están contempladas dentro del DNU, ¿no? Con lo cual una visión panorámica que uno puede hacer escuchando el decreto es que son muchísimos sectores de la actividad económica y un poco cuál es el concepto de desregulación, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el impacto? ¿Qué me va a pasar? ¿En qué consiste una cuestión de desregularle? ¿Qué quiere decir desregular la economía? Y por supuesto da algún tipo de vértigo al comienzo, ¿no? Por decir, vamos a desregular los precios de la medicina prepaga. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Porque por lo menos antes, claro, vos tenías que llegar a algún acuerdo, el gobierno establecía algunas pautas para poder incrementarlo, pero bueno, ante esta cuestión de liberar... Una notificación con determinada antelación. Con determinada, entonces uno ya sabía con antelación qué era lo que podía pasar con respecto a cómo venía el servicio, cómo podría incrementarse los costos, en todo caso, mes a mes, por ejemplo. Pero claro, cuando uno escucha eso da un poco de vértigo en el sentido de decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora con los precios? Sobre todo, lo que primero, la primera lectura que hacen los consumidores, que hacemos todos los consumidores, es decir, bueno, ¿qué va a pasar con los precios que yo estaba pagando, que eran precios regulados, en alguna medida, que ahora se van a liberar, en todo caso, ya con el decreto corriendo, ¿no? Entonces, esa es la primera, te diría yo, la primera impresión que tiene el consumidor, ¿no? Perfecto. Nos vamos con Fernando y te traslado, Fernando, la pregunta que hacen prácticamente todos los inquilinos. ¿Este mega decreto me aplica a un contrato, a una relación que está vigente? Sí, la verdad que esa es la pregunta que se está haciendo todo. Todos los contratos firmados se llevan con el contrato firmado. Todo lo que estemos hablando hoy es a partir de hoy hacia adelante. Si es verdad de que estamos notando de que propietarios están hablando con inquilinos como para ajustarlo un poquito, hablar de actualización de un año o de 6 meses, hablar de cosas que quedan desactualizadas, entonces se está proponiendo abrir un poquito ese contrato, pero lo que tienen que saber todos los inquilinos y propietarios es que se siguen rigiendo con el contrato que firmaron. Bien. Ahora, para esos contratos futuros, si bien hay una modificación al Código Civil que se debe sancionar, el tema de la moneda, de cualquier moneda, que también anunció Milei que puede pactarse cualquier contrato, eso también genera muchas preguntas. Sí, bueno, el punto principal, podemos decir que hoy se puede pactar en cualquier moneda, se puede actualizar
con cualquier índice, ya sea público o privado, y además se puede pactar los periodos de actualización. Sabemos que con la última ley, porque venimos modificando cada tanto, nos hablaba de 6 meses. Bueno, hoy está abierto a que las partes se puedan poner de acuerdo con periodos menores a que serían los puntos principales en cuanto a actualización, índice, se puede hacer un contrato en moneda extranjera, que serían los 3 puntos que más llaman la atención. Sí, hay otros puntos a tener en cuenta. Ahora, Fernando, la actividad de su sector ha estado prácticamente paralizada en las últimas semanas, esto digo, ante la incertidumbre, es decir, bueno, paremos la pelota, a ver qué pasa, o se han generado algunas transacciones. Sí, en realidad, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires, Tucumán es como una provincia donde se sigue alquilando y se sigue, más allá de cualquier ley que esté en el momento, se sigue haciendo las transacciones de alquiler. Lo que nosotros notamos, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires los productores las sacan a las propiedades del alquiler. En Tucumán no se consigue inversores que compren propiedades para destinarlas al alquiler. Yo creo que con esta modificación, bueno, va a ser más tentador para un inversor de que pueda comprar una unidad para destinar al alquiler, debido a que ya no van a tener que esperar mucho tiempo para actualizarla, siempre pensando en este contexto inflacionario que estamos hablando de un 12 y seguramente el mes que viene hablaremos de un 20. Entonces quedan rápidamente desfasados de precio los alquileres cuando hay que esperar mucho tiempo. Fernando, ya volvemos con usted. Eduardo, en cuanto al tema de las góndolas, el abastecimiento, ¿qué nos puede decir? Bueno, precisamente lo que está tratando, entre otras cuestiones que conversábamos recién, Sergio, precisamente en lo que tiene que ver con el DNU, deroga la ley de góndolas. Recordarás que la ley de góndolas daba todo unas cuestiones que tenían que regir con los metros que tenían que exponer los distintos, sobre todo supermercados, cuánto era abarcar distintas góndolas, qué tipo de productos, etcétera. Bueno, la ubicación de cada uno de ellos. La ubicación, ¿no?, de Porque... cada uno de ellos, exactamente, exacto. Entonces eso se deroga y yo lo que creo es que, bueno, hay cuestiones que tienen que ver precisamente con, a veces, como te decía, la primera lectura que hacemos muchas veces de regulación de los precios, y eso nos da un poco de temor. Pero el resto hay que ver cómo se pueden incrementar en todo caso la oferta de otros productos, ver cómo se van desregularizando. Recién escuchábamos en supermercados cómo hay ciertos comportamientos oligopólicos, grupos muy concentrados, y en la medida en que haya desregulación, probablemente subrayo la palabra, probablemente haya en todo caso más posibilidades de inversión, porque se ven tentados a entrar cuando los otros actores al mercado, cuando precisamente están claras las reglas de juego. Entonces recién escuchábamos a Fernando que decía, bueno, probablemente, en todo caso, si es la ley actual, porque eso tampoco quedó claro, en la ley de alquiler es la que está vigente, porque hay otras leyes, en todo caso, puede haber en todo caso más oferta de propiedades y eso mejorar un poco todo lo que tiene que ver con el mercado, el funcionamiento del mercado. Entonces, a priori puede traer un poco de miedo esta cuestión de la desregulación de la economía. Pero hay que ver que con el correr del tiempo, en todo caso, puede haber más oferta y esto beneficiar en todo caso también a los usuarios y a los consumidores, ¿no? Bien. Fernando, en la mañana de hoy, a pocas horas de haberse conocido este decreto, ¿cuáles fueron las consultas más recurrentes de gente que ya viene trabajando con ustedes? ¿Fueron esas las que hacíamos al comienzo? ¿Si me sigue aplicando la ley anterior? ¿Y el tema de la moneda? Sí, principalmente desde cuándo, qué pasa con su alquiler, el que está dentro ya con un contrato. Vemos de que también hay es un inconveniente de que hay mucha gente sin contrato o que firmaron un contrato que ya no estaba en las disposiciones de la ley que veníamos notando y que están terminando lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de que han firmado un contrato que se actualizaba cada 3 meses, cada 4 meses, que utilizaban otro índice que no estaba regido. Bueno, esto creo que esta ley viene a sincerar un poquito el mercado. También podemos ver
otros puntos que se incluyeron en cuanto está hablando un poco, obviamente que lo tenemos que estudiar más a fondo porque son muchos artículos que se tocaron, pero se permite rescindir el contrato de alquiler cuando uno quiera. Sí va a tener que pagar una indemnización del 10% con respecto a lo que quede del contrato. Se está hablando, creo que era una mejora, la notificación por mail, ahora ya no se lo va a poder utilizar ese medio. Bueno, creo que ahora es un periodo donde nosotros la tenemos que estudiar bien las modificaciones, tenemos que entenderla bien y seguramente en la semana que viene ya lo vamos a tener más pulido y ya, es más, ya vamos a tener los contratos con las nuevas modificaciones como para que las partes se puedan sentar y entenderla fácilmente. Perfecto. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Fernando Guzmán, de la Cámara de Corredores Inmobiliarios.